Buenas, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otro vídeo de Eurovisión. Hoy voy a reaccionar a la canción de Portugal, que Portugal ha elegido a su representante a través del Festival de Cancao, el festival de la canción de Portugal, que se lleva haciendo desde 1964. Este año lo ha ganado Mimicat, ganando el jurado, que ha empatado con Edmundo, pero también ganando el televoto. Por lo tanto, ha ganado por unanimidad en los dos sistemas de votaciones, así que vamos a escucharla. Vamos con la propuesta de Portugal para Eurovisión 2023. Mimicat nos canta Ai Coração. 3, 2, 1, play. Pam, pam. El piano. Oye, qué buena voz. Cabaret portugués. No, burlesque. Vale, un segundo. Ya, simplemente con la intro es diferente, hay buena voz, es un estilo cabaret o burlesque, pero al estar cantando en portugués se siente como que hay mucha presencia de la esencia del país. O sea, en menos de 30 segundos ya sabemos que hay voz, es diferente y puede destacar por encima de los demás, tiene espectáculo, así que espero que en Eurovisión lo que es el escenario puedan poner un poco más de presupuesto y el sofá o la ropa, el conjunto sea más espectacular y que luzca más caro, ¿vale? Para que sea más impresionante, pero lo que quería decir que ya en estos 30 segundos, o sea, ya nos están ofreciendo una candidatura totalmente diferente a los demás y tiene un inicio impactante tanto vocalmente como con el sonido de la canción que era muy llamativo. Vamos a continuar. ¡Pam, pam! ¡Qué buena voz! ¡Wow! Deberían mejorar el sofá para Eurovisión. ¡Oh! Vale, van a hacer espectáculo en Eurovisión. Seguro que se va a levantar Rafael, le va a hacer un baile. Oye, pues esto va a funcionar en el televoto, ¿eh? Porque es cabaret, pero tiene su toque portugués. Vuelvo a decir lo que he dicho al principio del vídeo. Es diferente, además, por la forma en la que canta y el idioma, sientes que es Portugal. Y encima te están ofreciendo un espectáculo, un género que este año nadie lleva. Y esto suele gustar, ¿sabéis? Muchísimo lo que gusta el folclore en Eurovisión. Y esto se va a entender como folclore. Entonces, en el televoto va a gustar mucho. Es la típica propuesta que a lo mejor gusta o no gusta, pero la gente no espera que gane, pero luego puede dar la sorpresa en el televoto. En el jurado no debería ir mal si hace un buen espectáculo y mejor que el que está haciendo ahora King, pero vocalmente no debería tener problemas para sacar una buena puntuación. Creo que esto puede sorprender en el televoto, porque sabéis que siempre alguna propuesta folclórica que no gusta tanto de repente arrasa en el televoto. Moldavia 2022, Moldavia 2018, gracias a la puesta en escena más que por la canción. Entonces, si hacen un espectáculo cabaretero que sorprenda y sea entretenido, sí que podría dar una sorpresa en el televoto. Porque es cabaret, pero tiene mucha esencia portuguesa. Entonces al televoto le va a gustar. Me falta espectáculo. Vale. Lo que me falta es espectáculo, porque al final esto es cabaret, burlesque, entonces si pueden potenciarlo al máximo, ya sea que ella participe en el baile, si puede ser durante toda la canción, mejor que a lo mejor en un momento en concreto que a lo mejor más adelante va a hacer, o ahora que venía una parte de estribillo instrumental, pero si puede meter más show y sobre todo que la iluminación, el sofá, los elementos que utilicen de la escenografía luzcan más caros como un buen cabaret, le dará mucho más puntos. ¿Ves? Aquí un baile mejor, está guay, pero algo que te impresione visualmente, ¿sabes? Es que se puede potenciar muchísimo. Tum, tum.
Bueno, es que encima no he comentado nada de la fantástica voz que tiene, porque está haciendo muchas cosas. Está metiendo vocal fry en ese vibrato que hace al final de las palabras, baja mucho a voz de pecho, que tiene mucho vibrato, tiene una voz totalmente controlada. Tampoco es que está haciendo un baile inmenso, pero está yendo de un lado para otro y está manteniendo la energía, tanto la energía escénica como vocalmente. No se le está yendo la voz y la está manteniendo. O sea, tiene un control vocal estupendo. Por eso digo que si pueden complicar más la coreografía, que contraten a alguien que les ayude, mejor. Porque esta canción hay que explotar ese lado cabaretero y esa riqueza que tiene el instrumental. Y eso se puede hacer con la coreografía y potenciándola con la iluminación y escenografía y etcétera. Entonces, si hacen eso, es que va a ser una actuación que marque la diferencia. Luego ya depende de si gusta o no. Pero es que este tipo de cosas en Eurovisión gustan. Entonces, espero que puedan montar un buen show. Me encanta la voz. A ver, entiendo de sobra porque ha ganado. Es entretenido de ver. Y es que tiene una voz buenísima. ¡Qué carisma! Por favor, en Eurovisión una actuación distinta a esta y mejor. Al corazón. ¡Ole! Puede ser que por no ser una canción comercial, en un primer momento el Eurofandom le va a gustar esta propuesta porque se siente la esencia portuguesa y gusta que cada país envíe algo suyo, pero al no ser comercial probablemente no va a destacar y va a pasar desapercibida y no se va a apreciar el potencial de esta canción. Puede ser que pase y que probablemente el resultado que obtenga esta propuesta va a ir en función de la puesta en escena, porque la voz ya está, el carisma ya está. Hay que pensar que compite contra Lorin, que lleva un espectáculo visual descomunal. No sabemos qué va a traer Noah Kirel de Israel, pero en teoría trae algo grande porque es la estrella más importante del pop de Israel. Está Blanca Paloma con un concepto más artístico y minimalista, con los flecos. O sea, esto es diferente a esas propuestas, entonces necesita que la escenografía esté al nivel del que van a estar esas propuestas para competir con ellas. Si dan con una escenografía de ese nivel o superior, ya estaría ofreciendo algo diferente, una buena voz, un buen espectáculo, así que no hay que subestimarla porque no sea comercial. Es lo mismo que ha ido sucediendo poco a poco con Blanca Paloma. A ver, en menos medida porque Blanca Paloma me parece que ha dado con una canción donde ella saca a relucir todo su potencial y en esta canción veo que todavía Mimicat tiene mucho más potencial del que está sacando. Porque una cosa es el consumo musical y otra el concurso. Es decir, tú al ver Eurovisión a lo mejor te gustan 11 canciones, 15, pero no vas a votar por esas 15. Esas 11 canciones las escucharás, las consumirás en Spotify o en tus plataformas de streaming, pero no votarás por ellas. Entonces, al no ser comercial esta propuesta, como ocurre con Blanca Paloma, mucha gente va a pensar, no, esto la gente no lo va a votar porque no lo consume. Y es un error, porque que la gran mayoría no lo vaya a consumir no significa que la gran mayoría no vaya a votar esa actuación por lo artística que es, lo diferente que es y lo que destaca. Creo, ya lo analizaré más adelante cuando vuelva a analizar todas las canciones, pero creo que podría ser un Dark Horse si la escenografía es potenciada y elevada. Es que su voz es fantástica. ¿Ves? Aquí tienen que trabajar mejor la iluminación, la realización en Eurovisión. Hoy los jurados sí que van a votar por ella. Deberían. Sí, pues en la final, claro. ¡Hey! ¡Jo! ¿No me va a hacer un baile con la falda al final? Cuidado con esta propuesta.
Cuidado con Portugal, te quiero decir. Si me mejora, no es que la escenografía aquí esté mal hecha, sino porque compite, ya lo he dicho, con Lorín, con Blanca Paloma, con escenografías poderosas. Entonces, si consiguen hacer también una escenografía poderosa, por lo diferente que es, lo entretenida que es de ver la actuación y encima que vocalmente se luce. ¡Uy! ¡Mmm! Es que esa diferencia la puede hacer destacar por encima de las canciones comerciales, porque hay demasiadas canciones comerciales y la gente las consumirá, pero a lo mejor decide votar a una o dos de ellas. Y canciones como esta, la de Blanca Paloma o Croacia o Alemania, que son tan diferentes, pueden destacar más y por lo tanto ser más votadas que a priori otras que gusten más. Vamos a traducir la letra rápidamente, que algo he entendido porque es portugués, pero me voy a asegurar, así que vamos a traducirla. Ay, corazón, que no me dejas en paz, no me das descanso, no me haces capaz. Yo creo que esto está mal traducido. Quizás quiere decir no me hace sentir que soy capaz. Tengo la cabeza y la garganta en un nudo que no se deshace, y aún así no tiene pena. Bueno, básicamente lo que quiere decir ahí es que tiene un nudo en la garganta y la cabeza hecha un lío, y que no es capaz de encontrar una solución. Y aún así no tienes pena. Me siento mareada, cada día peor. Ya no sé qué cosas que solía saber de memoria. Las pulsaciones subieron a casi a 1000. Estoy loca, completamente senil. Sufrimiento por amor, básicamente. El pecho ardiente, mi boca seca, no sé qué hacer contigo, cariño, esto así no me va, esto así no puede seguir, básicamente, porque parece que yo ya no soy yo. Ay corazón, dime si eres mío. Me hace gracia porque la letra está hablando en el momento preciso en el que sabes que algo no está funcionando y le estás dando vueltas durante mucho tiempo y no eres capaz de decirlo, y durante la actuación ella lo está cantando con menos dramatismo, como si controlase la situación y ya tuviese pensado una decisión, cuando la letra lo que está diciendo es al contrario, que todavía está hecho un lío y no sabe qué hacer. Vamos, como si fuese la escena de una película musical que el protagonista está hecho un lío y de repente anda por la calle y todo el mundo se pone a cantar y bailar con él para tomar la decisión. Pues así. Las horas pasan y el sueño no llega. Escucho las lechuzas y los vecinos también. ¿Las lechuzas? ¿Vives en el barrio de Harry Potter? Mi juicio se ha ido y se quedó allí. Que alguien me saque del estadio en el que estoy. El doctor me dice que no hay nada que hacer. Un caso perdido lo vi escribiendo. Estoy perdida en otra dimensión. Soy toda una gran confusión. Vale, repite lo del pecho ardiente, la boca seca, hay corazón, dime si eres mío. Y repite otra vez lo mismo hasta el final. Hay corazón, dime si eres mío. Pues viendo la letra tan dramática y que ella es tan carismática, pues méteme ese drama y a lo mejor sobreactúa un pelín más en la actuación y así es más entretenida. Entonces, dicho esto, lo voy a enlazar con el análisis de la canción que voy a hacer, ya que la he vuelto a escuchar varias veces, para darme cuenta de todos los detalles. Una de las cosas que iba a decir es que para potenciar esta actuación en Eurovisión necesitan planos cercanos para potenciar el carisma y la expresividad que tiene esta cantante. Entonces, ahora, viendo la letra que tiene la canción tan dramática, es que podría ser más expresiva aún, más dramática aún, y hacer una buena interpretación y escenografía. Es que encima lo pide la letra. Entonces, ¿cómo pueden potenciar esta canción? Aparte de los planos cercanos de realización para potenciar el carisma, como acabo de decir. Que veamos esta actuación y sintamos que estamos viendo un show de cabaret completo. Por eso, como he dicho durante la reacción, la iluminación, escenografía y en general la puesta en escena tiene que ser potenciada. Si puede complicar la coreografía y ser más entretenida aún la actuación, mejor. Porque sinceramente, por lo diferente que es la canción y la grandísima voz que tiene Mimi Cat, creo que con una puesta en escena llamativa y que pueda competir con las grandes puestas en escena que va a haber en Eurovisión, porque todos sabéis que en los últimos años ha dado un nivel tremendo a nivel de puestas en escena y de realización, etc. Entonces, si se pone a ese nivel, y lo recalco porque es Portugal, y Portugal normalmente no suelen currarse tanto las puestas en escena. Por ejemplo, en el año 2021 hicieron un trabajo fantástico con la puesta en escena, entonces un incremento así, creo que esta
propuesta tendría nivel para entrar en el top 10. Ya son varias las propuestas, seguramente más de 10 que tienen nivel de top 10, entonces ya habrá que ver quiénes consiguen entrar en el top 10 de verdad y quiénes no. Porque claro, solo pueden entrar 10, no 15. Porque pensad que los jurados votan por capacidad vocal, la muestra totalmente de la canción, por la originalidad y composición de la canción, es original en comparación con el resto de canciones que hay, y por la puesta en escena y la impresión en general de la puesta en escena. Por eso tienen que trabajar la puesta en escena. Compite en la primera semifinal, que es la semifinal más complicada, pero por lo diferente que va a ser, y aunque compita con las favoritas, que son Finlandia, Israel, Noruega y Suecia, sí, esta es otra canción más de baile, pero es diferente, no es comercial, entonces sí que no va a quedar eclipsadas por ellas, porque esta va a ofrecer algo distinto. Entonces sí que creo que esa distinción la puede ayudar y destacarse del resto que también compite. Entonces yo creo que sí que puede pasar a la final. Y ya está, esta es mi primera impresión de la canción de Portugal. Decidme en comentarios qué pensáis de esta canción, si pensáis que va a pasar a la final o no, y nos vemos en la siguiente reacción.